Buenos días, chicos. En este video voy a prepararles lo que es un resumen de la unidad 2. Durante esta unidad iniciamos hablando de las escuelas psicológicas. Les expliqué el psicoanálisis, algunos teóricos de ellos, conductismo, otros teóricos, cognitivo-conductual, las leyes de la Gestalt, el humanismo, y por último estuvimos viendo las diferentes áreas dentro de la psicología. La primera escuela que estuvimos viendo, como les mencionaba, fue el psicoanálisis. Esta teoría es sobre todo bastante conocida debido a Sigmund Freud, pero no fue únicamente él quien lo originó, sino un trabajo en conjunto con su colaborador y amigo Joseph Breuer. La idea central que tiene el psicoanálisis es el estudiar los procesos inconscientes, tanto sentimientos, pensamientos, deseos y recuerdos. Dentro de los principios encontramos tres. Freud planteaba que la personalidad se desarrollaba principalmente, sobre todo a partir de los sucesos que marcaban la infancia y que esto sucedía alrededor de los 5 años, que el comportamiento se encuentra influenciado por los impulsos inconscientes, es decir, de aquellas que no nos damos cuenta y que se utilizan mecanismos de defensa para poder protegerse de la información del subconsciente o también de situaciones que consideramos desagradables. Dentro de los teóricos psicoanalistas, obviamente encontramos a Freud, conocido en ocasiones como el padre de la psicología o el padre del psicoanálisis. Estableció principalmente la estructura de la personalidad, el ello, el yo, el superyo, los mecanismos de defensa y la teoría del desarrollo psicosexual. En el caso de Carl Jung, inició como discípulo de Freud, aunque después se alejó de su teoría y se enfocó ya no tanto en el desarrollo psicosexual. Estableció dos teorías para lo que es el tipo de personalidad, la introversión y la extraversión. Melanie Klein fue una psicoanalista británica, fue principalmente reconocida por su trabajo de psicoanálisis, pero con el enfoque en niños, sobre todo trabajando con el apego. Otto Rank se encargaba de sostener que toda la ansiedad y por lo tanto cualquier tipo de neurosis se producía a raíz del primer trauma del bebé al separarse de la madre al momento del nacimiento. Otto Rank sobre todo es conocido por este tipo de trabajos en donde habla de las diferentes neurosis. El siguiente teórico que tenemos es Wilhelm Reich. Inició también siendo un discípulo de Freud, pero después se desencarriló acerca de lo que su mentor planteaba. Luego creó un concepto llamado orgón, en donde él decía que esta energía se encontraba presente en todas partes, en todo el universo, y es considerada la fuerza creadora de la vida y que se encuentra reprimida y por eso es que las personas enferman. Entonces había que liberar esta energía para que las personas pudieran sanar. Por último tenemos a François Dolto, fue una psicoanalista francesa. Junto con Jacques Lacan fundaron la escuela psicoanalítica en Francia. Su trabajo tuvo muchísimo énfasis en el psicoanálisis infantil y en los adolescentes. La segunda escuela que estuvimos viendo fue el conductismo, que es prácticamente la contraparte del psicoanálisis, en donde se centra en el comportamiento y el estudio tanto humano como animal. Dentro de sus teóricos conductistas tenemos a Wilhelm Wundt, a Watson y a Pavlov. Wundt es considerado el padre de la psicología, ya que creó el primer laboratorio experimental y se encargó de establecer las primeras bases para que fuera considerada como una ciencia. Watson, para él, la conducta debía centrarse en estudiarla, pero de forma observable, no aquellas situaciones como el psicoanálisis la planteaba. Uno de sus experimentos más conocidos y que hasta la fecha sigue siendo controversial fue la utilización de un bebé, el llamado pequeño Albert, en donde le provocó fobias, miedos, y el niño, después de haber sido sometido a este tipo de experimentos, pues empezó a desarrollar diversas enfermedades y acabó falleciendo a una edad bastante temprana. Pavlov es otro de los representantes populares dentro de esta corriente. Con el condicionamiento clásico,
para él surgió la idea de que las respuestas o las reacciones son reflejos que se pueden estar condicionando o que en su defecto pues se pueden estar enseñando a través de ellas. Su teoría o su experimento más conocido es aquel donde utilizó un perro, una campana y comida. A través de la campana presentaba la comida al perro y el perro babeaba. Después de varias veces de intentarlo, solamente con el sonido de la campana, el perro babeaba sin necesidad de ver la comida. Otros dos teóricos conductistas es Thorndike y Skinner. Thorndike se encargó de formular la ley del efecto a través de estudiar con animales. Por esa época, sobre todo para la psicología conductual, era bastante común utilizar animales a la hora de sus experimentos. Thorndike decía que si una conducta tiene resultados satisfactorios, entonces se va a estar repitiendo. Por su parte, Skinner estableció el llamado conductismo radical, que manifiesta que tanto el refuerzo positivo y negativo son conceptos esenciales dentro de la conducta y que no se pueden estudiar si no están presentes. Después tenemos la psicología cognitiva, que trata de estudiar los procesos mentales, como por ejemplo la percepción, la planificación o también la extracción de inferencias. Dentro de sus teóricos más representativos tenemos a Jean Piaget, que teoría sobre el aprendizaje sigue siendo todavía bastante relevante en el ámbito educativo actual, sobre todo las etapas. Albert Bandura fue conocido principalmente por establecer la teoría del aprendizaje social, en donde él manifiesta que las personas aprenden en un contexto social y que se facilita a través de que las mismas personas observan y eligen a un modelo al cual quieren imitar. La Gestalt es traducido literalmente como forma, aunque en alemán realmente no tiene una traducción directa o final. Es considerada una corriente dentro de la psicología, pero también en ocasiones se forma parte del humanismo. Dentro de las leyes de la Gestalt tenemos principalmente que se enfocan en la percepción. La primera es la de figura-fondo, en donde se encarga de describir cómo se percibe más una figura que su fondo. La figura sobresale, mientras que el fondo no se destaca. Este tipo de imágenes son bastante comunes, que sobre todo las encontremos en redes sociales. La siguiente ley es la de buena continuidad, en donde los elementos orientados en una misma dirección tienden a organizarse de forma determinada, a pesar de que aparentemente no estén unidos. La tercera ley es la de proximidad, en donde los elementos parecidos son percibidos como que pertenecen a la misma forma. El cerebro agrega cosas que tienen alguna propiedad visual en común. La cuarta es la de la similitud, que menciona que el cerebro se encarga de agrupar cosas que tienen alguna propiedad visual en común, como el color o el movimiento. La ley del contraste menciona que la posición relativa de los diferentes elementos se encarga de incidir sobre la atribución de cualidades, como ser del tamaño de los mismos. El humanismo es considerada la tercera fuerza dentro de psicología. Nace como una especie de contraparte tanto del psicoanálisis como del conductismo. Apareció a mediados del siglo XX. Su finalidad era tratar de dar una respuesta diferente, abordando los diversos problemas que tiene el ser humano y ofreciendo así una perspectiva desde el ámbito de la salud más que de la enfermedad. Entonces se enfoca más en identificar los aspectos saludables de una persona que los enfermos. Dentro de sus teóricos más famosos tenemos a Abraham Maslow, de quien la teoría que más se recuerda y más se identifica rápidamente es la de la jerarquía de las necesidades, o simplemente conocida como la pirámide de Maslow, en donde él mismo divide las necesidades en 5 niveles, siendo el último de ellos la autorrealización, o el nivel máximo a que todo ser humano aspira a llegar. Se deben de tener satisfechas a todas las necesidades de un nivel para poder avanzar al otro. Eso era lo que Maslow planteaba. Por su parte, Viktor Frankl se encargó de desarrollar la llamada logoterapia, un tipo de terapia dentro de psicología con un carácter filosófico bastante marcado y que se centraba en la búsqueda del significado vital ante el vacío existencial.
y que esto era lo que provocaba los diferentes malestares físicos, emocionales y psicológicos. Frankl fue un sobreviviente al Holocausto en donde vio morir a sus hermanos y a su esposa, y eso en parte fue lo que lo orilló a crear este tipo de aplicación dentro de la psicología. Este fue el trabajo que se estuvieron realizando durante la segunda unidad, que era un mapa conceptual con las diferentes escuelas o corrientes de la psicología. Las áreas de la psicología. Les estuve hablando también acerca de las diferentes áreas. Decidí enfocarme en probablemente las más populares o las más conocidas porque aún quedaron varias fuera. Tenemos la psicología cognitiva, la clínica, la anormal, la organizacional, por supuesto, la del desarrollo, la educativa y la forense. La psicología clínica se basa principalmente en estudiar la salud mental y el bienestar psicológico de las personas. Es una rama de la psicología que se encarga de evaluar, explicar, diagnosticar, tratar y prevenir los trastornos mentales en pacientes. La psicología normal se centra en el estudio y el tratamiento de aquellos trastornos mentales y emocionales que llegan a interferir con la capacidad de una persona para sentirse a sí misma y poder llevar a cabo sus funciones diarias. Trabaja en conjunto con la psicología clínica. En ocasiones, en lugar de encontrarla como psicología normal, también la encontramos como psicopatología. Luego tenemos a la psicología cognitiva, también conocida como una de las escuelas o corrientes. Es el área que trata de dar una explicación científica de cómo funcionan los diversos procesos mentales dentro de nuestro cerebro, además de cómo surge y se va modificando el aprendizaje. La psicología del desarrollo, también la conocemos como psicología evolutiva, es la encargada de estudiar los cambios en el comportamiento y en las conductas del ser humano desde que se concibe hasta que muere, en todo tipo de entornos. La psicología de la educación, o también conocida como psicología educativa, es la psicología encargada de estudiar las formas en que se lleva el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros educativos. En ocasiones también vamos a encontrar a estos psicólogos como maestros de apoyo o también como orientadores. La psicología forense se aplica dentro de los procesos judiciales para poder aportar conocimientos sobre el comportamiento humano y que puedan ayudar a resolver casos. La psicología organizacional se le conoce también en ocasiones como industrial o laboral. Es el área de la psicología que se encarga de estudiar la conducta y el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones o de las empresas. Además, también apoya en el proceso de reclutamiento. Hasta aquí sería lo de la unidad 2, chicos.